Gonzalo Figueroa dice... Momento, vamos a vivir esto con intensidad. Con intensidad y se quedan callados como se quedan mirando. Porque a veces no tenemos raptos filosóficos aquí. Ay, la dama le podía comer. Somos más bien contemplativos. Yo de filosofía lucho poco, la verdad. Desde segundo de bachillerato no he vuelto a... Con un segundo sobra. ¿Ganaste? Con un segundo para lo que quiera. Lo robé, pobre. Perdón, te robé. No vi Torres G2. Pregunta filosófica. También, que la tiramos la otra vez acá. Si en algún momento hay un módulo superpoderoso que... Primero, la primera pregunta es, ¿te parece que algún día puede un módulo llegar a descifrar el ajedrez? Vale, bueno, con la tecnología actual diría que no. O sea, fíjate que siempre se cuenta eso. Además, los ajedrecistas nos gusta mucho presumir de ello, ¿no? Cuando estás en un bar con amigos y te dicen, oye, es que el ajedrez es muy fácil, no sé qué, y uno responde, no, el ajedrez tiene más posibilidades que átomos hay en el universo. Sí. Y eso viene por algo, y se llama el número de Shannon. Y luego uno pide un martini. Exacto. Y luego pide unos martini y queda ahí como Dios, ¿no? De esto hablamos el otro día igual. Sí. Pero bueno, es que en la primera recurrentes. jugada, fíjate que cuántas posibilidades tiene el blanco ya. Tiene 20, ¿no? Tiene 16 jugadas de peón y 4 de caballo. Y el negro tiene otras 20. Entonces, en una sola jugada completa hay 400 posibilidades, ¿no? Entonces esto evidentemente va creciendo exponencialmente y creo que el número de posibilidades de partida de ajedrez son como 10 elevado a 120 y el número de átomos en el universo es 10 elevado a 80. O sea que para cada átomo del universo hay billones y billones y billones de partidas de ajedrez. Entonces, actualmente con la tecnología existente no es posible. ¿Qué hacen los módulos de análisis? Los módulos de análisis tratan de acortar el árbol de variantes que hay que analizar con diferentes técnicas, ¿no? Y así es como funcionan los módulos de análisis, pero hoy en día te diría que el ajedrez está muy vivo. Aprovecha y contá que en este viaje él me contó cómo hace un módulo de análisis para entender qué es lo que tiene que hacer y cómo evalúa las posiciones. O sea, cómo sabe que estás mejor o estás peor. O sea, y eso es muy interesante porque no sé si te lo pones a pensar cómo está analizando el módulo. Claro. Totalmente, o sea, es verdad que todos los ajedrecistas trabajamos con módulos de análisis, con máquinas, ¿no? Cualquier jugador profesional lo único que hace antes de una partida es trabajar con el ordenador. Entonces la verdad que a mí me picó la curiosidad de tratar de entender más o menos cómo funcionaba, ¿no? Porque desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de la computadora es interesante. Y bueno, al final lo que hace las máquinas son funciones de evaluación. Es decir, tú tienes varias variables y a cada variable se le asigna un peso o una importancia. ¿Cuál es la función de evaluación más natural? La del material. O sea, es decir, la dama vale 9, el alfil vale 3, el caballo 3, la torre 5 y los peones 1. Entonces, la función de evaluación más básica es simplemente el conteo de material. ¿Es esta una buena función de evaluación? No, porque hay muchas posiciones donde tenemos material de más, que estamos completamente perdidos, y al revés. Entonces se evalúan otro tipo de factores o de variables interesantes. Por ejemplo, pues todos sabemos que la seguridad del rey importa. ¿Cómo se le dice a una computadora que el rey está más seguro que otro? Por ejemplo, ¿se os ocurre alguna idea? ¿Cómo dice una computadora que...? ¿Cómo en un lenguaje de programación? ¿Cómo entiende que está más seguro que Exacto. No lo sé. No, es difícil hacerlo gradual, ¿no? Tiene que ser o está más seguro o menos seguro, ¿no? Un poquito o mucho más seguro, ¿no? Sí, o sea, no, todo es gradual siempre en los algoritmos, pero lo que se hace, por ejemplo, es si tú tienes más peones alrededor de tu rey... Claro, un pues rey estás más pelado seguro. sin peones, no. Claro, no si estás no tienes seguro. peones, pues estás menos seguro y todo eso se va calibrando en el algoritmo. Por ejemplo, ¿cómo se puede indicar cuando uno tiene ventaja de espacio en ajedrez? Es algo bueno, ¿no? ¿Cómo se le puede indicar a una computadora que tiene ventaja de espacio? A ver si se os ocurre. La menor presencia de peones. De peones o las casillas libres que tiene atrás de los peones. Por ejemplo, o el número de jugadas legales que tú tienes en una posición. Si tú tienes mucho espacio, tienes muchas jugadas legales. Claro. Si tienes menos espacio, tienes menos jugadas legales. Pues todo eso se le va indicando a la computadora. Si tú estás en un final y tienes una torre en séptima fila, le das un plus. A la pareja de alfiles, que ya los ajedrecistas con cierta experiencia sabemos que puede ser algo más fuerte que el alfil y caballo, pues todo eso se va calibrando, se va tuneando y al final, bueno, pues llega como resultado esa función de evaluación, que es un compendio de muchísimas variables diferentes y a cada variable se le asigna un peso diferente. Estos son los módulos convencionales, como Stockfish, ¿no? Claro.
Stockfish es una máquina hecha por humanos. Luego, otra historia completamente diferente es AlphaZero, claro. que es inteligencia artificial. O sea, AlphaZero da miedo, ¿no? No entiende conceptualmente AlphaZeros. Exacto. ¿No? Prueba. No, es que tú a los otros, tú le dices como es AlphaZero, básicamente le dieron las reglas y él aprendió... Dijo, no me digas nada más, no me digas conceptos. No me digas nada, que yo soy brutal. Sí. Y él aprendió solo echando partidas contra sí mismo. En 4 horas, creo, una cosa así. En 4 horas. Increíble. O sea, que es una locura, ¿no? Es un tema realmente bastante... Pero AlphaZero es menos humano que Stockfish. Es que Stockfish está hecho por humanos. No, pero digo en el sentido de valoración. Y de, o sea, de razonamiento. Stockfish no está como preparado como para que sea una persona, o sea, tienen diferentes conceptos, digamos, los dos. Sí, bueno, es que ¿sabes qué es lo que ocurre? Que con AlphaZero se sabe realmente poco, porque fue una invención de DeepMind, de Google, y realmente solo revelaron unas cuantas partidas que jugó contra Stockfish. ¿Qué pasó? Que revelaron solamente las partidas más brutales y el resto se lo callaron. Ellos realmente consiguieron lo que querían, que era publicidad. Se habló muchísimo de eso y ya dejaron el proyecto de lado. Entonces, ahora mismo eso está completamente parado, no se sabe nada. Publicaron un artículo científico que decía muy poquito y realmente pues no se sabe muy bien qué. Dicen poco, pero deben estar trabajando mucho. Sí, el asunto, o tal vez para otras cosas más interesantes, ¿no? Porque la inteligencia artificial está muy bien para el ajedrez, pero evidentemente tiene mucho más sentido en medicina o en biología. En ajedrez está muy bonito. Ahora viste el diseño gráfico que le escribís, hay una que le escribís lo que querés ver y te aparece una imagen construida con lo que le escribís, por ejemplo. Es una locura, no, la inteligencia tienen aplicaciones pues muy interesantes, claro, y el ajedrez pues probablemente sea una de las menos comparado con detección de cáncer o no sé, o pero en un punto no puede, más allá de que no llegue a todas las posibilidades que serían los átomos en el universo, digamos, si llega a o por ejemplo, si llegara alguna vez, ya te decimos, bueno, dentro de 300 años ya está, la computadora resolvió el ajedrez. ¿Es tablas o ganan blancas? Buena pregunta. Yo creo que el ajedrez jugando los dos de manera 100% correcta debería ser tabla, pero a saber, ¿no? Si lo supiera. Bueno, esto y en 300 años lo chequeamos. Volvemos a hablar. Gonzalo Figueroa te pregunta, Pepe, ¿te gustaría escribir un libro sobre ajedrez? A ver, Divis y yo escribimos un libro, lo que pasa que con la editorial Espasa, que pertenece a Planeta en España, lo que pasa que no ha sido de ajedrez, ha sido de historia, que hemos vivido por todo el mundo y de anécdotas y de lo que hay un poco detrás de la vida del jugador profesional. ¿Quién dice que el ajedrez es aburrido? Exacto, sí, ese libro que, bueno, la verdad que me lo pasé muy bien escribiendo, una faceta que nunca había experimentado. Y bueno, lo hice en 3-4 meses y realmente me lo pasé muy bien. Un libro sobre ajedrez me da más pereza. En plan un libro clásico de apertura y todo eso. Además, existiendo el formato vídeo y todo eso que es mucho más moderno, no tengo ganas, ¿no?, de escribir un libro sobre apertura ni nada de eso. De momento. Aparte sos muy personal en tu manera de transmitir, entonces está bien que sea personal la manera de escribir. Sí, ¿no? sí, por eso. O sea, así y es un re laburo para no estar tan motivado, digo. Escribir un libro así de ajedrez, buscar posiciones, explicarlas y tal. Es complicado y ya es como casi copiar las líneas que te dice la máquina muchas veces, ¿no? Porque ya tú no te atreves a poner nada sin contrastarlo con la máquina, porque ya la opinión de un gran maestro no vale nada. Claro. Porque tú antes dabas una clase y te hacían más o menos caso, hablabas sobre un tema y te hacían caso, pero ahora te dice el aficionado de 1300 que la máquina te está diciendo que no es así. Claro. Entonces realmente es complicado, ¿no? Y los libros muchas veces ahora, sobre todo los modernos, se han convertido en eso, en simple traslado de lo que te dice la máquina al papel. Entonces como que ha perdido un poco esa, ¿sabes? Ese algo especial que tenían los libros para mí. De ajedrez antes, que hay algunos buenísimos que yo no sé cómo los hacían. Los libros de Doreski, por ejemplo. Tremendo. El tío tenía una precisión hace 50 años que realmente es una locura, ¿no? Sin máquinas, claro. Sí. El otro día hablaba con unos amigos que el formato del stream es particularmente virtuoso para el ajedrez. Y a diferencia de... Quiero decir, se hace stream y transmisiones en vivo de muchas cosas, ¿no? Pero hay algunas que intentan, por ejemplo, transmitir un programa de radio en vivo. Se hace mucho, un programa de radio que antes se escuchaba solo por la radio, ahora se ve. Pero en lo sustancial no se gana nada con la filmación, ¿no? Un programa de radio que se filma y se transmite en vivo no se gana nada. Ves, claro, no suma eso. En cambio en el ajedrez, al poder tener el tablero en pantalla, realmente parece un formato hecho para la transmisión en vivo del ajedrez. Casi como en ninguna otra disciplina en el ajedrez se gana con la transmisión en vivo, ¿no?
Bueno, Claro. una ¿Cómo cosa que estaba era, pensando en la Flor, ducha cuando el otro día. hacían el programa con Jackie en radio? Yo me imagino. Pero para, eso yo como- quiero decir una cosa, que dentro del programa de radio, o sea, íbamos a un lugar, nos poníamos ahí los micrófonos, era hermoso, pero digo, lo que tiene de bueno hacer una transmisión de radio es que la gente creo que tiene acceso más fácil, digamos, todos abren YouTube y lo tenés ahí, es como que abrís la computadora o el celular y YouTube es como muy fácil. Claro. Entonces como que yo creo que mucha gente también se acercó al tema de la radio por los canales de streams, tal vez la gente más joven, ¿no? Que tal vez no usa la radio, pero sí se conecta a YouTube o se conecta a Twitch. Entonces creo que en ese sentido ganó un poco la radio, porque, o sea, se escucha claro. igual, pero también hay mucha gente que tal vez usa otras plataformas Ujú, para es mucho escuchar. más accesible. Sí, eso, me Exacto. parece. Sí. Pero a nivel contenido, ¿cómo? A nivel contenido, no sé ¿Cómo? si hay una modificación. Es No. más, No, algunos ¿cómo se hace? Hablando. ¿cómo- Están ahí, es como que estamos acá todos sentados hablando, pero hay una cámara que te filma. Claro. Vos querés Cuando hacías escuchar. el programa de radio, te filmaba la cámara. O ¿Era sea, con cuando cámara? yo lo hacía no, porque no No. estaba todo el tema del Pero stream. ahora sí, ahora sí. Claro. Pero son ahora así. sí. Y lo pasan Ahora por sí. YouTube Pero- y eso. Sí. Sí, eso sí. Y pero- está bueno, para mí es mucho más cómodo, por ejemplo. Claro. O sea, para mí, que tengo 30 años, imagínate para alguien de, no sé, 15 o 18 que vive conectado a YouTube, Twitch, lo Claro. que sea. Ahí dice M. Bojue. Pregunta: ¿qué lo tendrían Pepe o Florencia jugando vendados? Yo tendría 1200. Bueno, Y Pepe es pero durísimo. si te vendan las manos. Mejor también. Que me venda la mano, por favor. ¿Cómo te sentís cómodo jugando a ciegas, Pepe? No. Prefiero ver, pero sí que se hace bastante, sobre todo en jornadas de exhibición y tal, que es muy Claro. vistoso para la gente, ¿no? No, pero Que- sos buenísimo, García. Bueno, o sea, siempre se baja el nivel. O sea, No, tal pero vez yo boludo. creo que tengo un nivel de 2250 o 2300. Para mí tenés más. De hecho, echamos un match y estuvo bastante parejo, ¿no? Sí. O sea, que debo andar por ahí, o sea, 2200, 2300. Se baja el nivel, evidentemente. Caballo F3. Pero era con, pero era con tiempo, con poco tiempo Sí. también. Y era cualquiera el sistema de. O sea, que se baja el nivel seguro. Sí. Pero no sé cuánto, ¿no? Pero para mí Pero es sí muy es bueno. un buen entrenamiento para el ajedrecista el jugar a la ciega, porque te ayuda a potenciar el cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, las concentraciones de la Federación Española nos ponían a jugar a la mira. ciega. ¿Ah, sí? Torneo a la ciega. De cuando era un chaval con 14, 15 años y yo creo que sirve mucho. Primeros bigotillos. Ahí, mi primer bigotillo, exacto. Típico que te quieres afeitar y tu mamá no te deja. Y dice, mamá, que parezco tonto ya en el instituto con el bigotillo. Déjame afeitarme. Podemos hacer unas partidas más, ¿no? En vivo hay mucha gente que tiene ganas de jugar. Ah, es verdad, podcast es en la nueva radio también. También, claro, los podcasts. Fíjate, a mí me mandaron a hacer un podcast, una plataforma ahora A3 Media que pertenece a Antena 3 y también lo he disfrutado mucho porque es algo que no sabía ni cómo iba y tienes que hacerte unos guiones ahí, le meten unos efectos especiales buenísimos y lo visten muy bien. Y de Pero hecho está ¿cómo triunfando. serían los efectos especiales? ¿En qué Pues sentido? bueno, pues tú dices que estaba... Algo vinculado a anécdotas O sea, sonoras de las que hablaste antes. No. no. Dejamos la flatulencia. ¿verdad? No, o sea, tú dices que lo ambientan muy bien. O sea, estaban Karpov o Bobby Fischer y Spassky en una fría tarde de Islandia y se escucha, Ah, mirá. ¿sabes? Le meten Por un montón. ejemplo, y venían caballos. Y que tocotón, ¿sabes? O sea, lo típico. Ahí tiran una pregunta, Juan y Rossi. Al grano, va, directo. ¿Niman hizo trampa? Buena pregunta, la verdad que tal y como está el tema, mejor no decir nada porque te denuncia. No, pero ya en serio. Chivo, directo. Sí, no, a ver, el tipo no es limpio porque ya hizo trampa en torneos con premios con dinero online reconocido por él. O sea, para mí eso es robar Claro. directamente, es estafa, ¿no? Y creo que deberían castigarlo y además más severamente, ¿no? O sea, si tú robas dinero, por lo menos, para mí es un delito y Claro. aunque sea online en un torneo de ajedrez donde hay varios miles de dólares en premios. Ahora, no hay ninguna prueba de que haya hecho trampa de manera presencial. También te digo una cosa, Magnus Carlsen es un tío que yo considero muy inteligente y que no creo que acuse sin saber algo más de lo que ha dicho, ¿no? Porque no ha dicho nada. Entonces, yo creo que hay historia ahí para rato y creo que no acaba de empezar y ahora, de hecho, han denunciado, no sé si habéis visto, Niman ha denunciado a Carlsen, a Danny Rensch, que es el CEO de Chess.com, a Play Magnus y a Nakamura Por un injurias. valor, por injurias, y está demandando 400 millones de euros. Ah, caramba. Le De gusta dólares. la plata, sí. Sí, a todos, ¿no? Pero bueno, o sea, para mí es alguien que no es limpio y que es verdad que yo también tendría mis sospechas ya, pero es verdad que no ha hecho trampas presenciales y también las hizo cuando era un chaval
Y O no sea, sabemos de la misa a la si mitad. hizo o no trampa de forma presencial. No lo sabemos, de momento no hay pruebas. Claro. Entonces, también acusar sin pruebas, yo no lo haría, ¿no? O sea, si voy a hablar, por lo menos que sea con pruebas. Entonces, no sé muy bien. Yo creo que tampoco sabemos todo lo que hay ahí detrás. Y... Uno pensaría también, defendería el título también, ¿no? Y Magnus no lo quiere defender. Y Sí, pero claro, pasa que como si él piensa piensa, de si él una piensa manera que le están distinta, haciendo ¿no? trampa, es muy duro jugar así. Sí, O sea, yo lo entiendo. sí. O sea, si tenés muchas sospechas de alguien, él dice concretamente que hizo trampa. Mm. Y jugar contra alguien así ya me parece un bajón. O sea, si de verdad pensás que te Pero ¿y está la haciendo partida trampa. que jugó completa, por qué la jugó? ¿Ahí ya tenía sospechas o esa partida le dio sospechas? La verdad que esa partida no es para sospechas. O sea, para un jugador del nivel de Niemann no pasó nada extraño. Bueno, pero lo que dijo Magnus es que en momentos claves pensó 2 segundos. O sea, y en cualquier posición no puedes pensar 2 segundos. O sea, Sí, yo también estoy de acuerdo que es raro todo, ¿no? es muy raro. Pero bueno, de ahí a que sea verdad, pues... Sí, sé. no lo sabemos. Ya sabéis cómo han dicho que hace trampas, ¿no? Sí, nos han dicho. Método de vibración, ¿no? Código Morse. Código Código Morse. Morse. Pepe, ¿cómo ves el ajedrez argentino en general? Pues siempre me ha parecido que es uno de los países más fuertes. Bueno, objetivamente diría que después de Cuba, históricamente ha sido el país más fuerte de Latinoamérica, ¿no? Junto a Cuba, país con mucha tradición, con muchos torneos, con mucha actividad. Bueno, creo que evidentemente no es... Siempre he dicho que en España tenemos mucha suerte porque es el mejor país para formarse como ajedrecista, ¿no? Pues tenemos un torneo internacional prácticamente cada semana en verano. Claro. Y entonces, de hecho, la mayoría de latinos o la mayoría de jugadores del este de Europa vienen a España a poder participar en torneos y en ese sentido tenemos mucha suerte. Pero dentro de lo que hay en Latinoamérica, diría que Argentina es de lo mejor para jugar, para formarse también, porque es verdad que no hay tantos como en Europa, pero sí que hay 3-4 torneos fuertes internacionales al año. Veo muchísima actividad en los clubes, muchísimos torneos de rápida, mucha afición. Y Lo que falta son cerrados. Sí. Eso falta bastante. Falta algún torneo internacional más fuerte y luego el problema de Latinoamérica, yo lo veo, siendo ajedrecista, es lo caro que es viajar. Claro. Sí. Que es que en Europa tú vuelas de Madrid a París por $20. Sí. Y aquí, ahora hay un torneo en Colombia y voy a participar en Medellín a finales de noviembre. Y claro, bueno, los grandes maestros nos invitan, pero un aficionado que quiera ir a progresar, son $1000 el pasaje, ¿no? Es que es una Sí, locura. no es que ya que estoy en Sudamérica me voy Claro, ya me hago una Colombia, gira de claro. torneo. Sí, sí. Es que no es ni siquiera tan fácil viajar, ¿no? Claro. Entonces, Sí. bueno, están esas dificultades, pero en general diría que goza de buena salud el ajedrez argentino. Por allí preguntaban más arriba, mientras nos queda una palabra, un concepto ahí que DB4 tiró un concepto interesante. Preguntaban qué jugador de los grandes de la historia, de los campeones mundiales, tenés como referencia. Bueno, ya te digo que yo nunca he sido de estudiar tantas partidas ni libros, pero la verdad que, bueno, el personaje de Bobby Fischer me atrajo mucho y me documenté bastante para hacer el podcast, de hecho, entre Spassky y Fischer. Y bueno, me llamó mucho la atención, sobre todo el juego de Fischer. Y diría que de los campeones mundiales, el que más admiro, por decirlo de alguna manera, es Carlsen. Pero no por su juego, sino por cómo es deportivamente. O sea, es decir, siempre va a ganar. Hay hace algunos años, hace 20, 25 años, hubo un problema en los torneos de élite que hacían muchas tablas rápidas sin jugar. Las típicas tablas de maestros, ¿no? Hacemos tablas entre nosotros y luego matamos a los demás, ¿no? Y esto últimamente ya no existe en los torneos de élite. Son muy combativos. Y ¿Pero Magnus... decís que eso estaba un poco especulado en las tablas a propósito? No, era como una costumbre que había. También incluso en los abiertos, ¿sabes? Los abiertos con Caruana, la final esa que fueron sí, 12 tablas. o a lo mejor tú ibas a un abierto donde había 4 grandes maestros, ¿no? Y entre ellos hacían tablas, no querían mancharse las manos y al resto le trataban de Bueno, ganar. pasó un caso muy polémico acá. ¿Usted se acuerda? Con el hijo de- Gastón Niedelman. Sí, Sí, exacto. Gastón, sí. Que en un Continental él había sido uno de los que jugaban el desempate y fueron todos a buscarlo a él y empataban entre los demás. Entonces él jugó todas las partidas, pero entre ellos hacían todas tablas. Claro. Entonces como que ahí quedó más feo porque era ir a buscar y él era un chico de 15 años. Sí. Que había hecho Bullying. tablas con Karpov, ya que lo Claro. hablamos tanto hoy, en una simultánea, me acuerdo. Claro. Sí. Y bueno, por ese episodio terminaron invitándolo a la Copa del Mundo.
Sí. Así que terminó yendo. Pero fue como muy polémico, salió en el diario, salió en un montón de lados. Y podían hacer tablas a partir de que, o sea, tenían que jugar. No había regla Sofía ¿no? ahí. Antes no había. No ese había. era el problema, ¿no? Claro. Y yo, O sea, E4, tablas, ¿no? Sí, tablas. sí, hacía las típicas 5 o 6 jugadas, ofrecías tablas y ya está. Y eso para el deporte no es atractivo, ¿no? Tú No, tienes a obvio. un sponsor que está pagando $10.000 en premio y llega y los dos jugadores que son más fuertes, los que todo el mundo quiere ver, hacen tablas sin jugar. Eso no pasa en ningún otro deporte. Tú en el fútbol no puedes empatar sin jugar, Claro. ¿no? ¿Fuiste a la cancha ya aquí? Sí, bueno, no he visto un partido, pero estuve hace 4 años en un entrenamiento de Boca, Ajá. ahí que me dejaron pasar, y ahora, bueno, estuvimos jugando un torneo ahí en Boca, pero todavía no he visto un partido en Argentina. Fui a ver a Colo-Colo en Chile, Ajá. pero me gustaría ver vamos a un llevar? Y partido. Vamos a jugamos llevar en la cancha. Y jugamos en la cancha Boca al ajedrez. Sí, a la- ¿Serías de Boca acá? Sí, yo No, sigo... no, o sea, Pepe, No, pero ¿te acordás el match? yo sé que hicimos? Flores de River, no sé mucho, pero... Serías de San Lorenzo. De San Lorenzo, ¿no? Es más... Sí, De San Lorenzo. Sí, sí, sí. Ahí pregunta Arcángel si con Felgaer no fue. No sé a qué Lo se de- refiere. Lo de antes, lo de las tablas, ¿no? Que aclare ahí Arcángel. Rodrigazo pregunta. Claro, confirma aquello lo de Gastón. Sí, Gastón, una promesa. Hubo una generación de jugadores tremendos, esa de Gastón. Sí. Perdón, Bueno, sí. pendiente una cosita de antes. Cuando estábamos hablando de los módulos y eso, haciendo un repaso, se dice, bueno, lo primero a tener en cuenta es el valor material. La dama vale 9, torre 5, caballo alfil 3. Pero me detengo ahí. ¿Caballo y alfil tienen un valor similar? A ver. ¿O alfil es un poquito superior? No, ese es el problema del ajedrez, que... En resumidas cuentas, ¿no? Es que ese es un gran problema. O sea, es verdad que lo tratamos de simplificar todo y decir que el caballo son 3 y el alfil 3 o un poquito más uno otro, pero es que todo depende de la posición concreta. Porque el caballo es muy superior al alfil en posiciones cerradas, porque es la única pieza que puede saltar por encima de otra, y el alfil es muy bueno en posiciones abiertas. ¿Por qué? Porque se desplaza mucho más fácil de un lado del tablero al otro que el caballo, que tarda 4 o 5 tiempos en llegar. El alfil solamente tarda una jugada. Entonces, ¿qué es mejor? ¿2 torres o una dama? Depende de la posición. Es verdad que así parece que no se puede responder nada, ¿no? Porque todo depende de la posición, pero es que es así. Pero Entonces- cuando estás por cambiar. Está bien, hay que analizarlo mucho. Yo lo miro todo desde el bullet, ¿no? Y te dice el numerito. Bueno, uno Claro. quizás dice, y bueno, voy a comerme. Voy a sacrificarla, voy a cambiar la dama porque me como 2 torres. Ujú. Y sé que me avala una. El Un 10 numerito. pues no te avala. Ok, listo. No. No está Ese bien, fue- Julián, que esto de ver todo desde el bullet lo aplique para todo en la vida. Porque después uno empieza a estar apurado, a comprar en el kiosco con premura. con a ver premú. Con premú. Con premú. Con premú. O sea, le pagás antes Claro, de que te dé el le pagás 20 producto. pesos y agarrar la cosa. Sí. Toda esa clase de cosas. Pero todos pensamos, perdón, ¿no? No, ¿No, por no favor, pensamos por favor. un poco así también cuando No, vamos por a supuesto cambiar que en el valor material sin analizar todo? Si a no sería veces? imposible, claro. Claro. La vida sería imposible. Sí. Por supuesto, pero Sí, de sí, ahí sí. a que sea verdad o no es otra cosa, ¿no? Aparte, a Claro. gran escala, la velocidad de la vida se parece a un bullet. ¿no? Mm, Es sí. decir, ¿Vos decís? Tiene un Yo momento. diría que más bien. Podemos Depende. filosofar, Pensado. somos insignificantes en este vasto Claro, mundo. Claro, lo ha dicho todo Pepe. Sí. Bueno, hacemos unas partidas finales para. Pero que juegue Pepe, que la gente Sí, quiere dale, jugar dale, con él. Pepe,